Queridos alumnos, la clase de hoy vamos a desarrollar los dos casos de las presas de tierra, en donde vamos a trazar la línea freática. Comenzamos con el caso 1, en donde el ángulo beta es menor o igual a 30 grados. Les he preparado esta gráfica, se supone que debe estar a escala, en donde se trata de una presa de tierra, el talud aguas arriba mide 45 grados, el talud aguas abajo, este ángulo es de 30 grados, la altura del embalse es 14 metros y tiene una altura libre hasta la corona de 1.5 metros. Acá tenemos la corona y se trata de una presa de tierra que tiene esta capa impermeable, de tal forma que el agua va a ingresar por el talud aguas arriba, ingresa hacia la presa, hay flujo de agua a través de la presa y sale por esta zona. De tal forma que en el talud aguas abajo tenemos acá el nivel freático. Iniciamos entonces con el procedimiento del trazo de la línea freática. Acá les he colocado pasos. El primer paso es hallar la distancia D minúscula, que se halla de la siguiente forma. En el talud aguas arriba, en el pie del talud, acá voy a poner el punto A, vamos a jalar una línea vertical. Entonces trazo una línea vertical. Luego, en la intersección entre el agua, el nivel del agua, y el talud aguas arriba, también jalo una vertical. Ahí vamos a marcar una distancia horizontal entre estas dos líneas verticales. Y a esta distancia le voy a llamar la distancia M. A esta distancia M la multiplico por 0.3, que es aproximadamente la tercera parte. Entonces, esta distancia M aproximadamente se va a dividir en 3 partes. Y el 0.3 va a ser aproximadamente ahí. Entonces voy a tener el punto B. Repito, el punto B está ubicado a una distancia de 0.3 de M. Tenemos el punto B. A continuación, el segundo paso es hallar A minúscula, que como ya ustedes conocen por la teoría, por las ecuaciones, la tenemos acá. Y tenemos como dato, ya tenemos los datos conocidos como son D minúscula. El D minúscula se halla de la siguiente forma. Del punto B, jalo una línea vertical y del talud aguas abajo, a este punto le voy a llamar un punto F, jalo una línea y la distancia horizontal que hay entre estas dos líneas que he trazado es la distancia D minúscula. La mido con el escalímetro ya que todo esto es a escala. Entonces, mido la distancia D minúscula y la reemplazo acá. El ángulo beta es en el talud aguas abajo. En este caso 30 grados. Reemplazamos donde está beta. Acá tengo el valor de D y el valor de H mayúscula normalmente es la altura del embalse. En este caso 14 metros. Reemplazamos, tenemos todos los datos y encontramos el valor de A minúscula. Este valor de A es la distancia de la zona mojada. Entonces, esta distancia la trazo desde este punto F, que le llamé el punto F. Y trazamos esa distancia. Por ejemplo, que sea hasta por acá. Se supone que esa distancia la tienen que medir con escalímetro, es decir, en la cantidad que les dé el valor de A en metros, con el escalímetro y a la escala que están trabajando, la van a medir desde el punto F hasta donde D. Entonces, esta distancia es la distancia A. A continuación,
vamos a marcar algunos puntos. Este es un método rápido, el que voy a explicar a continuación, para trazar una parábola. Entonces, ya tenemos el punto B, es un punto de la parábola. Ya tenemos un punto C, digamos, ¿no? Le voy a poner acá el punto C, también un punto de la parábola. Y ahora, como tercer paso, voy a ubicar los puntos 1 y 2. ¿Cómo? Del nivel horizontal del agua, jalo una línea horizontal, proyecto la línea. Proyecto la línea. Y vamos a cortar en el talud aguas abajo en un punto que le voy a llamar el punto O. Se han generado dos segmentos, el segmento OC y el segmento OB. Ambos segmentos los voy a dividir en tres partes iguales. Entonces, OC voy a dividir en tres partes iguales. 1, 2, 3 partes. Y en el sentido antihorario voy a colocar números. Este va a ser el número 1, este el número 2. Y en OB lo mismo. Voy a dividir en tres partes iguales. Uno, 2, 3. Y le voy a poner números. Punto 1, el punto 2 y el punto B. También está en tres partes iguales. El siguiente paso es trazar líneas horizontales por el punto 1 y 2 del lado derecho. Entonces voy a trazar una línea horizontal. Y por el punto 2 también voy a trazar una línea horizontal. Seguidamente, por el punto 1 y 2 de los que están acá arriba, voy a trazar por cada punto, en cada punto debe unirse una línea con el punto C. Comienzo con el 1. El punto número 1 lo uno con el punto C. Y el punto número 2 también lo uno con el punto C. Donde se cruzan cada uno de esos números, por ejemplo, el 1 horizontal y el 1 que baja hacia C, este punto pertenece a la parábola. Si no entendieron con el 1, pasamos con el 2. El número 2, tenemos la línea horizontal y se cruza con el mismo número 2 que está yendo hacia el punto C. Se cruzan acá. Ese punto también pertenece a la parábola. Por tanto, ya tengo 4 puntos de la parábola, que son el punto B, este punto 2 y este punto 1. Y cogen sus pistoletes y unen los 4 puntos que van a constituir una parábola, que es lo que voy a hacer a continuación, partiendo del punto B. Y fijándose, de acuerdo a la teoría, hemos visto que el agua tiene que llegar con 0 grados al punto C. Es decir, ahí tiene que llegar tangente. Entonces, cuando ustedes unan el punto B, el punto 2, el punto 1 y el punto C, en el punto C la línea tiene que entrar tangente, o sea, con 0 grados. Voy a unir. Tiene que llegar tangente. He trazado entonces esa línea. Esa línea representa una parábola y también representa la línea freática. Pero si ustedes notan, acá se ha formado como especie de un pequeño triángulo de agua que está por encima de la línea freática, lo cual no puede ser, porque el agua, la superficie del agua, ¿no? Encima no puede haber más agua. Entonces se hace una corrección, se llama la corrección de entrada, ¿ya? Que estoy poniendo en los puntos, el punto 4, trazar la parábola, y el punto 5, corregir la entrada, que es la última parte. Entonces, con el otro plumón, voy a corregir. ¿Cómo? Donde se cruza la línea del agua con el talud aguas arriba, que es en este punto, por ese punto voy a hacer la corrección. ¿Cómo así? El talud aguas arriba es una línea equipotencial. ¿Por qué motivo? Por lo que ya hemos estudiado. Se supone que todo esto está con agua, ¿no es cierto? Y el nivel del agua tiene un valor total, en este caso es 14 de energía, digamos.
Y ese valor 14 se repite. 14, 14, 14. Quiere decir que si está acá el agua es 14. Si está acá, sigue siendo 14. Si está acá, sigue siendo 14, porque no ha ingresado al suelo. Por lo tanto, como todos los puntos son 14, esta línea es una línea equipotencial. Por lo tanto, las líneas de corriente o las líneas de flujo tienen que formar 90 grados, como ya ustedes saben. Por lo tanto, jalo una línea que forme 90 grados, que es la primera partícula de agua que está en contacto, y uno con esa parábola en forma suave. Entonces, jalo con 90 grados y entro a la línea roja, ¿no?, que es la parábola. Todo lo demás de la parábola la respeto. Lo único que voy a cambiar es esta partecita. Entonces, continuamos y voy a aclarar en todo caso esta gráfica en donde llego al punto C. Y ya está. Hasta ahí hemos terminado de trazar la línea freática. Eso es todo. En realidad debería pasar al paso 2, pero para concluir el ejercicio, ahora lo que voy a hacer es trazar la red de flujo. ¿Ya? Todo el procedimiento que hasta ahora he explicado es únicamente para trazar la línea freática. Ahora voy a trazar la red de flujo. Para trazar la red de flujo, como ustedes ya conocen, tenemos que trazar algunas líneas de corriente. Yo voy a trazar 2 líneas de corriente. Entonces, y siempre la línea tiene que salir con 90 grados de esta línea porque este talud, aguas arriba, es línea equipotencial. Entonces tiene que formar 90 grados. Comienzo. Saco una línea, por ejemplo, saco de acá formando 90 grados y jalo, trazo y llega hasta por acá. Luego, acá dejo menos espacio como ya hice algunas recomendaciones. El siguiente tengo que dejar un poquito más de espacio. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no?, este más pequeño, este más grande y este más grande. Entonces, con 90 grados jalo y trazo una línea de corriente. Entonces, he trazado una línea de corriente, 2 líneas de corriente. Pero hay líneas de corriente que ya están, como son la línea freática, que es una línea de corriente, y no se olviden que una partícula de agua que está acá abajo, por este estrato impermeable, va a tener este recorrido, entonces también es una línea de corriente. De tal forma que aquí he formado 3 tubos o canales de flujo, 3 tubos. Vamos a chequear si el agua entra y sale, porque si entra y no puede salir, significa que está mal hecha estos trazos. Entonces, tenemos acá, el agua ingresa y sale por la zona mojada. Segundo tubo, el agua ingresa y sale por la zona mojada. Y el tercer tubo, el agua ingresa y sale por la zona mojada. Recordemos que la distancia A minúscula es la zona mojada que la hemos hallado en el paso 2 con esta ecuación. Bien, una vez que tienen trazadas las líneas de flujo, pasamos a trazar las líneas equipotenciales. Recordando que tengo que dejar cuadrados, o en este caso cuadrángulos, y que cada vez que me cruzo con la línea de flujo, la línea equipotencial tiene que formar 90 grados. Entonces, acá, por ejemplo, 90 grados, cruzo con 90 grados, jalo más acá con 90 grados y vengo por acá con 90 grados. Cuando ustedes estén en este punto, demórense un poquito en esta primera porque es la más difícil. Las demás son más fáciles. La primera línea equipotencial es la más difícil de trazar. Y por ejemplo, en este gráfico, de por sí, voy a borrar esta línea que está estorbando un poco. De por sí acá podemos notar que acá está un poco rectángulo y acá también un poco rectángulo. Entonces, mejor esa línea, primero la acomodamos y lo jalamos un poquito más allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta primera línea la voy a jalar un poquito más allá. Ya. Ahora ha quedado mejor. Si yo cogiera un compás, pueda que acá quede intersecado una circunferencia, ¿no? Quede inscrito una circunferencia. Acá también inscrito una circunferencia y acá también una más pequeña. Aproximadamente son cuadrados. Y comienzo a completar toda la red de flujo.
Entonces el siguiente punto, borro ese punto 2, voy a tener más o menos de esta forma, también formando cuadrado, cuadrado. La siguiente, siempre, acá por ejemplo voy a estas líneas que han servido para trazar, las puedo borrar. En el caso de ustedes yo les recomiendo, ya que en una evaluación se califica procedimiento, una vez que ustedes tienen la línea de flujo, pueden pegar un papel mantequilla encima y calcar la presa, y ya no dibujan las líneas auxiliares del punto 1, del punto 2, sino de frente dibujan simplemente la línea de flujo. ¿Ya? Eso les recomiendo. Bien, entonces he tratado de borrar algunas líneas para que me quede libre solamente la línea de flujo, la línea freática. Bien, entonces, por esta línea freática, las líneas equipotenciales tienen que formar todas 90 grados. Por eso es que acá estoy jalando con 90 grados, acá 90 grados, viene por acá 90 grados y entra con 90 grados. La siguiente, 90 grados, jalo por acá 90 grados, donde cruza 90 grados y así. La siguiente, ¿no? Una siguiente, ¿ya? Una siguiente de repente la puedo jalar acá, y una siguiente de repente la puedo jalar por acá. Esa viene a ser una primera parte que voy a borrar acá 30 grados. ¿Ya? Y digamos que en una primera opción podríamos decir que hemos trazado esta red y que obviamente debe ser mejorada. Nuevamente insisto que ustedes podrían trabajarlo con lápiz y borrador o con papel mantequilla, pegando encima otro papel y vamos corriendo, jalando de repente esta línea corriente más abajo, acomodando de tal forma que esta red de flujo en todo momento tengan cuadrados. Les explico esta parte final porque es interesante esta parte de resaltarla. Hasta acá todos los valores forman 90. Acá también sale con 90. ¿No? ¿Y por qué sale con 90 grados? Porque esta línea es la línea freática. Acá también sale con 90. Pero esta línea freática termina en el punto C. Por ese motivo es conveniente que a partir del punto C ya no es necesario que la línea equipotencial forme 90 grados. Por eso es que en este punto C ya he colocado una línea que no forma 90 grados, pero acá sí debe formar 90 grados y acá también. La otra línea, como ustedes pueden ver acá hay un pequeño ángulo, no forma 90 grados, no es que esté mal. Lo que pasa es que a partir del punto C, esta zona mojada, no es línea freática y tampoco es línea equipotencial. Por lo tanto, no es obligatorio que esta línea equipotencial forme 90 grados porque esta no es línea de flujo, no es línea de flujo. La línea de flujo termina en el punto C. Por eso es que he aprovechado eso y he sacado estas líneas equipotenciales para tratar de formar figuras que se parezcan a un cuadrado por lo menos, ya que son puntos que están en esquina, no van a ser tan perfectos, pero igual se pueden acomodar. Entonces es un trazo y es una idea, para que tengan una idea cómo se hace en el caso de las presas que miden menor o igual a 30 grados este ángulo, que vendría a ser el caso 1. Hasta ahí hemos completado este primer caso. Pasamos al caso 2. Bien, nos trasladamos a esta parte de la pizarra para ver el caso 2. Recordemos que el caso 2 es cuando el ángulo beta, recuerden que el ángulo beta se lee en el talud aguas abajo. Es más de 30 grados, ¿no? En el caso de mi ejemplo, el ángulo mide 45 grados. Lo que se hace primero es trazar la línea freática. Y a continuación voy a explicar paso a paso cómo trazo la línea freática. Bien, en el caso número 2, a diferencia del caso 1, no vamos a hallar el valor de A. No se halla el valor de A en ningún momento. Bien, entonces el procedimiento consiste en que voy a hallar, entonces no hallamos la distancia A, pero sí voy a hallar el D minúscula, aunque no lo voy a utilizar. Todo esto va a ser gráfico, acá no va a haber ecuación. Entonces iniciamos. La parte
primera es parecida al caso 1, que consiste: talud aguas arriba, punto A. De paso, acá hacemos un repaso del caso 1. Jalo una línea vertical. Siguiente punto, la línea horizontal del agua, donde se cruza, donde interseca con el talud aguas arriba, este punto que estoy marcando, jalo una línea vertical. La distancia que hay entre las dos líneas verticales es la distancia m, lo mismo que en el anterior caso. También multiplico m por 0.3, que es aproximadamente dividida en 3 partes, pero ya ustedes lo hacen con la calculadora. Y por lo tanto voy a tener esta parte que mide 0.3 de m, lo mismo que el caso 1. Y acá voy a tener el punto que lo he denominado anteriormente el punto B, que pertenece a la parábola. Bien, acá sí ya comienza la diferencia. Hasta acá es lo mismo el caso 2 que el caso 1. Pero en el caso 2, a partir de ahora, ya es diferente. ¿Cómo así? Acá, para trazar la parábola, vamos a hacer uso de la definición de la parábola. Es decir, vamos a trabajar con el foco. Y el foco es el pie del talud aguas abajo. Por definición, recordemos que la parábola es una serie de puntos que tienen que cumplir que la distancia del punto de la parábola al foco sea la misma que ese punto a la directriz. Por lo tanto, voy a trazar la directriz. Para trazar la directriz, lo que se hace es trabajar con un compás, en donde coloco la punta del compás en el punto B y la punta del lápiz en el punto F. Y trazo un arco de circunferencia. Los que no tienen compás, da lo mismo que tomen una medida desde el punto B hasta el punto F, que le pueden llamar radio, y la misma medida toman desde el punto B en forma horizontal el mismo radio. Da igual, ¿no? En mi caso, he tomado esta línea, he hecho un arco de circunferencia, y donde se cruza con la línea horizontal proyectada del agua, marco un punto. Repito, proyección del agua horizontal, marco el punto B con el punto F, hago un arco donde se cruzan, esa es la directriz. Entonces, jalo una línea vertical que se llama directriz. Bien, el punto número 1 de la parábola lo voy a obtener muy fácil, que es la base de esta presa, la voy a proyectar. La distancia que hay entre el foco y la directriz la voy a dividir en 2. Justo en el centro voy a marcar el punto 1. Ese punto 1 pertenece a la parábola. ¿Por qué? Porque de 1 a F es la misma distancia que de 1 a la directriz. Paso al punto número 2 de la parábola. Pongo la punta del compás en el punto F y la punta del lápiz en este punto de la directriz y trazo un arco hasta que se interseque con una línea vertical que sale de F. Este punto es el punto 2 que pertenece a la parábola. Vamos a revisar si es cierto que pertenece a la parábola. Distancia de 2 al foco es la misma distancia que de 2 a la directriz. Repito, esta distancia del 2 a la directriz es la misma que esta distancia de 2 al foco. Por lo tanto, el punto número 2 cumple por definición de la parábola. Por tanto, tengo el punto número 1, el punto número 2 y el punto B, 3 puntos para trazar la parábola. Cogen sus pistoletes y unen los 3 puntos. Entonces, lo que voy a hacer a continuación, voy a unir los 3 puntos con pistoletes, en este caso a mano alzada. Entonces, a partir del punto B, voy a unir con 2 y con 1.
Listo. Entonces tenemos una parábola trazada desde los puntos B, 2 y 1. Bien, a diferencia del caso anterior en donde el agua prácticamente baja por la parábola hasta el final, acá no, ¿cierto? Porque en este caso nadie va a pensar, nadie va a creer que viene el agua por acá, por acá, por acá, llega al pie del talud, da un salto por acá y luego cae por acá. No. Por lo tanto, en este caso 2 se hace 2 correcciones, que son las siguientes. La primera corrección es la misma que el caso 1. Para los que no entendieron, vuelvo a repetir. Tenemos el agua, la primera partícula de la intersección que es entre la línea horizontal y el talud aguas arriba es este punto. De ese punto voy a jalar 90 grados. ¿Por qué? Porque esta es una línea equipotencial que ya expliqué. Y por lo tanto la línea freática, que es una línea de corriente, debe formar 90 grados. Por eso es que de acá sale 90 grados y tiene que empalmar con esta parábola en forma suave. Entonces, jalo con 90 grados y empalmo con esta parábola. Esa es la primera corrección. En este caso 2 tengo que hacer una segunda corrección que consiste en lo siguiente. Tengo que hallar el valor de A minúscula, pero no puedo utilizar la fórmula. Por lo tanto, acá lo que se halla es un valor de delta de A. Es decir, en vez de hallar A, se halla un valor delta A. Este valor delta A lo vamos a hallar a través, en función del ángulo beta, a través de un cuadrito que después, lo tienen en la teoría, y después lo vamos a utilizar. Y en base al ángulo beta, en este caso es 45 grados, y en base a una distancia, ¿qué distancia? Una distancia conocida, en este caso la distancia FG, digamos. Este valor G es conocido. ¿Por qué? Porque en el momento donde nosotros hemos trazado la parábola, esta parábola se ha cruzado o ha intersecado con el talud aguas abajo. Entonces, la intersección entre la parábola y el talud aguas abajo es este punto, que le estoy llamando G. Entonces voy a tener el segmento FG. Teniendo el segmento FG, voy a colocar acá, segmento FG, y teniendo el ángulo beta, estos dos valores, con esos dos valores y en unas tablitas voy a calcular el delta de A. Este valor de delta de A lo voy a medir con escalímetro. Por ejemplo, en este caso, digamos que con el escalímetro el valor de delta de A sea hasta acá. Estoy poniendo un punto F, G, H, ¿no? Un punto I, ¿no? Porque H nos vamos a confundir con la altura. Un punto I. Repito, a diferencia del caso 1, nosotros hallábamos la zona mojada A minúscula. En el caso 2 no se halla eso, sino se halla el delta de A, que es esta distancia. Desde G hasta I, esta distancia se llama delta de A. Lo voy a hallar por un cuadro, teniendo como dato FG y teniendo como dato beta. Encuentro el delta de A y lo mido. En este caso 2, la zona mojada o distancia A minúscula sale por el método, es decir, lo que queda, es decir, el segmento IF lo voy a resaltar de color verde. Este es el valor de A, que significa zona mojada. ¿Ven la diferencia con caso 1? En caso 1 este A minúscula era con ecuación. En el caso 2 sale directamente de mi gráfico. ¿Cómo sale del gráfico? Porque a la distancia FG conocida le estoy descontando el delta de A y con eso encuentro el valor de A minúscula, que es la zona mojada. Como ya tenemos la zona mojada, entonces ahora prácticamente ya terminó el método para hallar la línea freática, porque lo que se hace ahora es hacer la segunda corrección, que consiste, esta línea partió con 90, la línea freática. Entré
suavemente y continúo por donde estaba la parábola. Y cuando ya estoy llegando al punto I, porque recuerden que la zona mojada es A, que termina en el punto I. En el punto I la línea de corriente tiene que entrar tangente, con ángulo cero. Entonces ustedes también van calculando con sus pistoletes calculen para que cuando jalen esta línea, en algún momento suavemente entre y en el valor de I entra con cero. En eso consiste. Y ya tengo la línea freática. ¿Ya? Entonces repito, la línea freática sale de acá con 90 grados, ingresa suavemente, continúo con la parábola, pero luego dejo la parábola inicial porque trato de que esta línea llegue al punto I con un ángulo de cero. Ya está la línea freática. Y a continuación, bueno, ahí he terminado ya el método, pero para concluir el ejercicio voy a hacer la red de flujo. Recordemos que la red de flujo consiste en que siempre se crucen con 90 grados la equipotencial con la línea de flujo. Esta línea es una línea equipotencial, por lo tanto voy a sacar líneas de flujo cualesquiera. Por ejemplo, acá voy a jalar esta línea de flujo 90 grados acá y la jalo y que llegue a la zona mojada. 90 grados acá. Jalo una línea de flujo y que llegue acá. 90 grados acá. Jalo la línea de flujo y que llegue a la zona mojada. Y ahora voy a revisar si es que cumple la continuidad del agua. Entra el agua y sale ¿por dónde? Por la zona mojada. El tubo 1 o canal. Siguiente canal de flujo. Entra el agua, sale por la zona mojada. Tercero. Entra el agua, sale por la zona mojada. Y cuarto canal, entra el agua y sale por la zona mojada. Tengo 1, 2, 3, 4 canales de flujo. Y a continuación voy a trazar las líneas equipotenciales, siempre demorándome un poquito más en la primera, que es la más difícil. Entonces, jalo con 90 grados, sigo por acá, que se cruce con 90, sigo, que se cruce acá con 90, continúo igual 90 grados y que llegue acá al fondo con 90 grados. Tratando de que acá pueda quedar inscrito un círculo, una circunferencia. Entonces acá se supone que entraría una circunferencia, acá también, lo cual significa que todos estos 4 son cuadrados. En esa demórense más. Y las siguientes ya las hacemos más rápido porque prácticamente son parecidas. La curvatura es parecida a la primera. Entonces, formando cuadrados con 90 grados cada vez que me cruzo, vamos trazando las líneas equipotenciales. Por acá puedo trazar otra línea equipotencial. Por acá, otra línea equipotencial. Por acá, otra línea equipotencial. Hasta acá he cumplido de que cada vez que parte la línea equipotencial de la línea de flujo, de la línea freática, parte con 90 grados. 90 grados. Pero otra vez insisto, como en el caso 1, la línea freática termina en el punto I. Termina. Porque si la línea freática continuara, digamos, no se cumpliría la regla, porque recuerden que 2 líneas de flujo no se pueden cruzar. Si esta fuera una línea de flujo, se estaría cruzando con esta línea, con esta. No se puede. Esta línea freática es una línea de corriente que termina en el punto I. Por lo tanto, puedo sacar otras líneas, pero ya no es obligatorio que forme estos 90 grados, como todos estos casos que tienen que formar 90 grados. Acá, acá. Pero en este caso yo puedo jalar una línea que no forme 90 grados, ¿no? Por ejemplo, puedo jalarla así. Para que más o menos formen cuadrados. Nuevamente, insisto, esto es como un borrador en la pizarra. Se supone que tendríamos que borrar, jalar, subir un poquito esta, jalar un poquito. De repente cuando jalo aumento una línea. Y en forma calmada ustedes ya pueden revisar y pueden ir viendo que todos los espacios sean cuadrados, cuadrángulos,
¿no? Incluso los que están acá faltaría mejorar, porque acá, por ejemplo, se nota un rectángulo, de repente tendría que traer más acá o agregar una más, ¿no? Eso se tiene que revisar. Se tienen que chequear los ángulos, ¿no? Los ángulos, que siempre sean 90 grados cuando se cruzan. Y una vez que revisamos todo, recién podríamos decir, si el ejercicio está terminado, diríamos, número de canales de flujo, 4. Número de caídas de potencial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y problema resuelto. Recuerden que el caudal, para hallar el caudal, necesitan el coeficiente de permeabilidad, que es un dato de este suelo. Necesitan la diferencia de niveles de agua, se supone que es normalmente siempre en presas va a ser aquí en la base y por lo tanto la diferencia de niveles va a ser el valor H mayúscula. Tenemos el número de canales de flujo, el número de caídas y problema resuelto. Caudal de filtración por cada metro de presa. Entonces a continuación lo único que nos faltaría es, de todo este método, es hallar el delta de A que lo habíamos dejado. Entonces el valor de delta de A ya lo vamos a repasar en la teoría, cuando repasemos ese cuadrito, y ya les explico. Eso sería el caso 1 y 2. Muchas gracias.